Uno de los fines de este video es generar incomodidad en el espectador, siendo así que al final del mismo habrá un espacio de reflexión que permita abrir el debate. Sin más que decir, demos comienzo a presentar al equipo que se encargó de este video. En 2021 hubo una discusión importante en Colombia sobre el final de la vida. Es así como en la sentencia C-233 la Corte Constitucional amplió las condiciones mediante las cuales las personas podrán acceder a la eutanasia, profundizando en el derecho fundamental a morir con dignidad. Pero ¿cuáles fueron las implicaciones y qué hay detrás del razonamiento de la Corte? Acompáñennos que en este video vamos a verlo más a fondo. Todo inició con una demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos Daniel Porras Lemus y Alejandro Materrera. Esto con el objetivo de cuestionar el artículo 106 del Código Penal que tipifica el delito del homicidio por piedad. Pero señores, es que este no es un tema nuevo para la Corte. Resulta que tenemos un precedente con la sentencia C-239 de 1997. En ella se buscaba condicionar la exequibilidad del artículo 326 del antiguo Código Penal de 1980, que tiene un contenido bastante similar a nuestro código actual en su artículo 106, pero que establecía 3 condiciones en las cuales no sería punible la eutanasia. Esto, toda vez que fuera realizado por un médico, que se contara con el consentimiento informado del paciente y que a su vez se tratara de una enfermedad terminal. Pero en esta oportunidad esta demanda busca ir muchísimo más allá y no quiere limitarse únicamente a la condición de enfermedad terminal del paciente. El método empleado para la resolución de este caso es el que siempre emplea la Corte, la ponderación. Esto en cuanto, si bien existía cosa juzgada sobre la eutanasia, hubo 3 motivos importantes por los que pudieron revisar nuevamente y ampliar la discusión. En primer lugar, hubo un cambio normativo y un cambio en el derecho comparado. En segundo lugar, la evolución de la jurisprudencia sobre el derecho a morir dignamente hacía que no solo fuera necesario, sino urgente tener esta discusión. Y por último, hubo un incumplimiento del Congreso al reproducir la norma sin el debido condicionamiento previo. Adicionalmente, la Corte rechazó la inclusión del artículo 107 del Código Penal. Esto, toda vez que si bien consideró que había una relación de cercanía entre el artículo 106 y 107, la gran diferencia radicaba en sus verbos rectores. Por un lado, matar y por el otro, inducir o ayudar. Uno de los conflictos que identificó la Corte fue entre 2 derechos y a su vez principios constitucionales. El primero fue el derecho a la vida y el segundo fue la dignidad humana entendida como principio constitucional, haciendo un mayor énfasis en entendida esa como autonomía de la persona. Como primer paso tenemos cuál es el valor del derecho a la vida y a su vez principio en el orden constitucional. La Corte identificó que a pesar de que sí es un principio y derecho muy importante, este no es un principio sagrado. Y también era relevante poder reconocer las convicciones propias de la persona en lo que ésta entiende por una vida digna. Como segundo paso, tenemos qué se puede entender por el derecho a la vida. La Corte determinó que no solamente se basa en la mera subsistencia, podemos entender eso como el mero respirar, sino que también es importante entender ese derecho en el marco de la dignidad humana. ¿Eso qué significa? Consideremos las convicciones del individuo y sus opiniones con respecto a qué condiciones necesita su vida para poder ser considerada digna y conforme a la condición humana. Como tercer paso y último, también la Corte dijo que la dignidad humana es un principio fundante del ordenamiento jurídico y por ende tiene un lugar central en este. También dijo que el ordenamiento colombiano es un ordenamiento pluralista que permite el libre pensamiento y la libre decisión de lo que conforma nuestra identidad como individuos. Por ende, impedir que las personas pudieran terminar con su vida por medio de la eutanasia implicaría una imposición de ciertas creencias metafísicas y religiosas por parte del Estado a la persona, violando ese derecho que tiene
como individuo a decidir autónomamente cuál es su plan de vida y qué decisiones va a tomar conforme a ese plan. La Corte Constitucional se basó en dos factores, uno meramente paternalista y el otro de una cuestión biológica. Realmente vivir con dignidad es algo biológico, es cuestión de simplemente respirar. La Corte dijo que no es solamente respirar, sino que también es tener una calidad. Y es cuando entra la cuestión paternalista, y es que el Estado dice que una persona, para vivir dignamente y con calidad, es que esa persona decida qué quiere hacer con su vida y bajo qué herramientas las va a realizar. Bien, con visto lo que hemos visto anteriormente, podemos ver que la eutanasia y el suicidio asistido ha sido un tema de controversia global. Entonces, ¿por qué no empezamos analizando qué han dicho los diferentes estados acerca de este tema? Podemos ver que el Estado colombiano, con su sentencia de 2021, ha modificado y ha extendido los requisitos que necesita una persona para hacer uso de este derecho. Y podemos ver que antes se necesitaba que una persona sufriera de una enfermedad terminal para hacer uso, y ahora, simplemente con el hecho de tener una enfermedad terminal o degenerativa o de intenso dolor, una persona podrá hacer uso de este derecho, con base en la autonomía privada y con el derecho de morir dignamente. Podemos ver que el Estado alemán tiene una idea muy parecida a la misma. El tribunal estableció que con base a la autonomía privada, las personas tienen derecho a acabar su vida de manera digna, muy parecido al Estado colombiano. Pero tenemos otros estados como Nueva Zelanda, que por medio de un referéndum se legalizó el uso de la eutanasia en pacientes de enfermedades graves. Por otro lado, en Perú esta figura aún no se ha legalizado totalmente, pues solamente existe el precedente de Ana Estrada, que fue que se permitió la eutanasia simplemente para ese caso en concreto, una paciente de una enfermedad degenerativa que hacía de su vida imposible. El Estado peruano legalizó simplemente para este caso el uso de este derecho. En Colombia no existe como tal una ley que regule la eutanasia. Se han presentado más de 12 proyectos de ley. Sin embargo, se ha consolidado un marco legal en el cual se encuentran algunas resoluciones y sentencias que hablan sobre procedimientos y condiciones en las que ésta puede aplicar. El Ministerio de Salud expidió la resolución 825 del 2018, el cual el objetivo de esta resolución era garantizar el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Además de eso, establecer los requisitos y las condiciones para acceder y solicitar este derecho para esta población. Algunos de los requisitos son: el primero es ser mayor de 6 años y menor de 17 años. En segundo lugar, tenemos que debe ser una decisión voluntaria, reiterada e informada. Además de eso, contar con la evaluación del equipo médico interdisciplinario que está conformado por un pediatra, un psiquiatra infantil y un abogado. Y por último, en algunos casos se debe tener la autorización de los padres. Por otro lado, tenemos la resolución 971 del 2021, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos que deben de seguir las IPS para garantizar el derecho a morir dignamente. El procedimiento empieza primero con la solicitud formal del paciente, luego con la verificación de los requisitos por el médico tratante. Después de eso pasa a la revisión por el comité médico interdisciplinario, la cual analiza si el caso es aplicable. Y por último se da la prestación del servicio por parte de la IPS, garantizando el acompañamiento y una muerte con dignidad. Llegamos a la parte del video que les prometí y empezaremos diciendo que al final estamos fundamentando la muerte de una persona, por más consentida que sea, en un concepto metafísico y que no podemos llegar a entender por completo como lo es la dignidad humana. Otros alegan que le estamos dando un enorme poder tanto al médico como al Estado. El médico no deja de ser un ser humano y el Estado no deja de ser un órgano técnico que muchas veces ve a su población como simples números en una pantalla. También hay argumentos a favor que alegan que someter en contra de su voluntad a un ser humano a aguantar un sufrimiento que ve interminable también es algo que va en contra de su dignidad y de su capacidad de autodeterminarse. Pues algo es cierto, y es que no solamente sufre él, sino también su familia. Y el sufrimiento físico se transforma en sufrimiento emocional, que muchas veces genera más sufrimiento físico. Mire,
necesitamos pensar bien qué implicaciones tiene en nuestra sociedad este fenómeno. Y el hecho de que estemos discutiendo eso solo demuestra una cosa, que como seres humanos, nuestra realidad es muy frágil, porque en el fondo, nosotros también lo somos.